Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta oportunidad quiero tocar un tema que es o lo considero importante y quiero hablar acerca del feminismo evangélico y quiero aprovechar el tiempo, quiero tratar de ser algo breve, pero eh, quiero leer empezando primeramente un pasaje en las Escrituras que está en la segunda epístola de Pablo a Timoteo 3:16. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda a Timoteo 3:16 y el verso 17. Y dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Quiero en esta oportunidad, entonces, después de haber leído esta escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda escritura es inspirada por Dios. Que toda escritura es inspirada por Dios. Y con eso en mente de que toda escritura es inspirada por Dios, quiero tratar y analizar lo que es el feminismo evangélico o el feminismo entre lo que es el mundo cristiano. Y para ello quiero comenzar haciendo un análisis. Esto es un análisis que estaremos haciendo. No es desde ya definitivamente una conclusión, sino es un análisis. Y cuando se trata, amados hermanos o amigos, del rol de la mujer en la sociedad y en la iglesia cristiana, hay dos perspectivas teológicas en competencia. Cuando se trata del rol de la mujer en la sociedad y en la iglesia cristiana, hay dos perspectivas teológicas en competencia. La perspectiva complementaria dice que las mujeres son completamente iguales a los hombres en su estatus delante de Dios y en importancia para la familia y la iglesia. Entonces, las mujeres son completamente iguales a los hombres en su estatus delante de Dios y en importancia para la familia y la iglesia. Ahora, contribuyen con su sabiduría, o sea, las mujeres contribuyen con su sabiduría e ideas a la familia y a la iglesia. Eva se creó para complementar o completar a Adán de muchas maneras. Y ello, o sea, el que Eva haya sido creada para complementar o para completar a Adán en muchas maneras, eso iba a completar o iba a ser con el propósito y la forma en que Dios lo pretendía. O sea, cuando Dios crea a la mujer, Dios la crea con un propósito. Dios tiene un plan. Y entonces ese plan es, Dios lo hizo a Eva para completar o complementar a Adán en muchas maneras. Entonces, eso es la perspectiva complementaria con respecto al rol de las mujeres. Y la perspectiva igualitaria
enfatiza que el hombre, escuche bien, enfatiza que el hombre y la mujer son completamente iguales en la creación y la redención, así como en sus funciones con la familia y la comunidad. Una vez más, la perspectiva igualitaria, o sea, enseña o enfatiza que el hombre y la mujer son completamente iguales en la creación y la redención, así como en sus funciones con la familia y la comunidad. O sea, la mujer y el hombre son iguales en sus funciones con la familia y la comunidad. O sea, no hay ninguna diferencia. Por eso es la perspectiva igualitaria. Entonces, siguiendo con esto, hombres y mujeres se crearon para asociarse de forma completa e igualitaria, lo cual supone sumisión mutua y responsabilidad idéntica en el hogar. Ahora, los dos ejercen el liderazgo en la crianza de los hijos. Ninguno debe buscar el dominio del otro. Ahora, las escrituras indican que las mujeres tienen las mismas capacidades y dones que los hombres y por lo tanto tienen el privilegio de ostentar el mismo rango en el servicio y liderazgo. Esto es la perspectiva igualitaria, o sea, el feminismo. El feminismo dice entonces, escuche bien, el feminismo entonces dice o sostiene que el hombre y la mujer, los dos ejercen el liderazgo en la crianza de los hijos. Pero dice que ninguno debe buscar el dominio del otro. Y también la perspectiva igualitaria o el feminismo sostiene que las escrituras indican que las mujeres tienen las mismas capacidades, los mismos dones que los hombres y que por lo tanto las mujeres y los hombres o las mujeres tienen el privilegio de ostentar el mismo rango en el servicio y liderazgo. O sea, la posición o la perspectiva feminista o igualitaria, como no hay diferencia, los dos pueden ostentar o pueden ejercer el mismo rango en el servicio y el liderazgo. Ahora, quiero compartir algunos argumentos de los feministas, algunos argumentos de los feministas evangélicos o los que sostienen el feminismo. Ahora, el asunto que divide de forma significativa o lo que hace que hayan dos posiciones es que, amados hermanos, no es simplemente si las mujeres pueden estar en el ministerio ejerciendo sus dones espirituales. O sea, no es simplemente eso. No es simplemente si las mujeres pueden ejercer el ministerio con sus dones espirituales, sino que lo que el feminismo sostiene es que si la mujer o si pueden haber mujeres en el liderazgo. Ahora, una pregunta para todos nosotros. ¿Las mujeres pueden ser líderes de los hombres en el ministerio? Esa es una pregunta. ¿Las mujeres pueden ser líderes de los hombres en el ministerio? Ahora, una vez más, quiero recordar que no es una conclusión que yo estoy dando, solamente estoy analizando y estoy exponiendo el feminismo evangélico. Entonces, creo que es muy importante que analicemos esto. Ahora entonces, las mujeres, como ya dije, es una pregunta.
que si las mujeres pueden ser líderes de los hombres en el ministerio. Una pregunta que cada uno responderá. Entonces, los feministas evangélicos, o lo que es el feminismo, enseña que las mujeres pueden servir en unos cargos ministeriales equivalentes a los de los hombres. O sea que no hay una diferencia en los cargos de ministerio. Y eso entonces promueve, o el feminismo enseña, que las mujeres tienen el derecho bíblico de servir en el pastorado y en otros cargos de liderazgo. Eso es lo que enseña el feminismo. Que las mujeres tienen el derecho bíblico de servir en el pastorado y en otros cargos de liderazgo, porque como no hay diferencia, entonces no se puede hacer entonces diferencia. Si no hay diferencia, no se puede hacer entonces ninguna diferencia. Entonces, las mujeres tienen el derecho bíblico de servir en el pastorado y en otros cargos de liderazgo. Eso enseña y sostiene el feminismo evangélico. Y también, tanto en la iglesia como en la comunidad, lo cual incluye la enseñanza a los hombres. Y el feminismo o los feministas defienden varias posiciones. Los feministas defienden varias posiciones. Y una de ellas es que una posición que defiende el feminismo es, escuche bien, la Biblia no enseña que el hombre gobierna a la mujer. El feminismo sostiene que la Biblia no enseña que el hombre gobierna a la mujer. Una mujer que promueve el feminismo evangélico, llamada Linda Belivel, ella dice: el enseñoreamiento del hombre no se encuentra explícitamente por ninguna parte en la teología de la Biblia. O sea, el feminismo tiene esta línea, que el enseñoreamiento del hombre no se encuentra explícitamente por ninguna parte en la teología de la Biblia. No se cita en ninguna parte, ni siquiera en la relación entre esposo y esposa. O sea, el feminismo evangélico enseña que la Biblia no enseña nada de que el hombre gobierna a la mujer y que no hay ninguna parte de la Biblia en que se enseñe eso, ni siquiera en la relación entre esposo y esposa. Entonces, el hecho simple es que tal cosa no aparece en el Antiguo Testamento. En ninguna parte sostiene el feminismo que en ninguna parte se ordena que la mujer obedezca al hombre. El feminismo enseña o sostiene que en ninguna parte se ordena que la mujer obedezca al hombre, ni siquiera a su esposo. Y en ningún lado se le ordena al hombre que gobierne sobre la mujer. O sea, el feminismo sostiene que en ningún lado se le ordena al hombre que gobierne sobre la mujer, ni siquiera, una vez más, a su esposa. Ahora, otra posición que sostiene el feminismo evangélico es que las pautas sobre el liderazgo en el Nuevo Testamento no son aplicadas o no son aplicables a todos los lugares y épocas. El feminismo sostiene que las pautas o las directrices o los ejemplos sobre el liderazgo en el Nuevo Testamento, el feminismo dice que no son, o ese modelo del Nuevo Testamento no es aplicable a todos los lugares y épocas. Ahora, también
el feminismo, que también es promovido por Margaret Howe, dice: las escrituras tienen principios sobre el liderazgo. Dice que las escrituras tienen principios sobre el liderazgo, pero que no son específicos. Y que por lo tanto, como no hay principios específicos sobre el liderazgo, entonces promueve el feminismo que entonces las iglesias tienen la flexibilidad o tienen la libertad en la aplicación de esas pautas o de esas directrices o de ese modelo en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una libertad o hay una flexibilidad en la aplicación de esos principios. Entonces, eso permite entonces que, como hay una libertad, eso permite tener mujeres en el liderazgo. Y Margaret Howe dice: cada iglesia en cada época, y lo que estoy diciendo es también lo que sostiene el feminismo evangélico, cada iglesia en cada época debe estructurar su propio liderazgo. O sea, cada iglesia en cada época, en toda la era de la iglesia, en toda la historia, cada iglesia puede estructurar su propio liderazgo. Entonces, la estructuración de ese liderazgo o la libertad que se tiene de cada iglesia es para que se ajuste mejor a las necesidades de sus miembros. Ahora, sin embargo, promueve el feminismo. Sin embargo, dice, el Nuevo Testamento aporta principios que pueden usarse como pautas en el esfuerzo de estructurar un liderazgo en cada iglesia o en cada tiempo de la historia. Entonces, lo que el feminismo está diciendo entonces es que el modelo bíblico de liderazgo en el Nuevo Testamento, ese modelo bíblico puede utilizarse como un refuerzo, puede utilizarse, o sea, lo que el Nuevo Testamento aporta ideas únicamente para la estructuración de un liderazgo. Y todo ello sale entonces porque, como el Nuevo Testamento, el modelo de liderazgo o las pautas de liderazgo, como el feminismo dice que no son aplicables a todos los lugares y épocas, entonces es por ello que cada iglesia en cada época puede decidir cómo estructura su liderazgo. Otra posición que sostiene el feminismo es que las mujeres fueron líderes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa es la otra posición que sostiene el feminismo y que promueve el feminismo. Que las mujeres fueron líderes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Débora y Hulda fueron profetisas en tiempos veterotestamentarios, fueron profetisas en el Antiguo Testamento. Y había también, por ejemplo, otras mujeres en cargos de liderazgo, lo que se sostiene por el feminismo. Entonces, por ejemplo, eso es en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la era apostólica encontramos en Romanos capítulo 16, verso 1. Voy a leer Romanos capítulo 16, verso 1. El apóstol Pablo y dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, por ejemplo, en la era apostólica, Febe era una diaconisa reconocida. También Pablo tenía mujeres colaboradoras, como lo
menciona el mismo apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 4, verso 3. Filipenses 4:3 dice el apóstol Pablo: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Acá Pablo, en la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo hace referencia que él tenía colaboradoras, las cuales acá se mencionan dos, que eran Evodia y Síntique. Y aquí se menciona que ellas combatieron con Pablo en el evangelio. Entonces, también, por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos capítulo 16, versículo 7, el apóstol Pablo dice: saludad a Andrónico y a Junias. Junias era una mujer. Mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Entonces, el feminismo usa estos textos para decir que Pablo está sugiriendo aquí, por ejemplo, en el texto que he leído de Romanos 16, 7, donde se menciona a Junias, que Junias era destacada entre los apóstoles. El feminismo sugiere que Junias podría haber sido una apóstol. Escuche muy bien. El feminismo sugiere que Junias podría haber sido una apóstol, porque cuando leen Romanos 16, 7, Pablo menciona a Junias, mis parientes, compañeros de prisión, y dice que se destacan entre los apóstoles. O sea que si Pablo menciona a Junias entre los apóstoles, el feminismo sugiere y entiende entonces que Junias podría haber sido una apóstol. Entonces, el feminismo y Margaret Howe concluye que Pablo asume, o sea que Pablo está dando a entender que las mujeres liderarán congregaciones mixtas en profecía y oración. El feminismo entonces asume que Pablo está diciendo aquí que las mujeres liderarán congregaciones mixtas en profecía y oración. Entonces el feminismo sostiene también que la predicación y la enseñanza forman parte de la profecía, como Pablo hace referencia en Primera a Corintios 14:3. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a Corintios 14:3. El apóstol Pablo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. También en el verso 24 y 25, Pablo dice que, pero si todos profetizan, y luego sigue hablando el apóstol Pablo. Entonces, Pablo dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el feminismo une estas expresiones y el feminismo sostiene entonces que la predicación y la enseñanza forman parte de la profecía, utilizando el texto que he leído, 1 Corintios 14:3. Entonces asocian estas funciones con el ministerio ordenado. Entonces que como hay igualdad, entonces estas funciones se refiere la predicación y la enseñanza, es lo mismo que profecía. O sea, cuando Pablo dice profecía, el feminismo asume
que en la profecía está incluida enseñanza y predicación. Entonces, otra cosa que sostiene el feminismo y que dice el feminismo evangélico es, escuche bien, lo que Pablo menciona en su primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Timoteo 2:12. Primera a Timoteo 2:12. Primera a Timoteo 2:12. Acá dice el apóstol Pablo: yo no permito a la mujer que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo aquí está diciendo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces el feminismo entiende este pasaje, que este pasaje o la prohibición de Pablo pudo haber sido local o temporal. Pudo haber sido local o temporal. Entonces, ahora la pregunta es que todos debemos hacernos ¿es un principio temporal o una verdad atemporal? Lo que Pablo dice aquí, ¿es un principio temporal o una verdad atemporal? En otras palabras, lo que Pablo le escribe aquí a Timoteo, ¿tenía que ver solo con Timoteo estando en Éfeso? ¿O también tiene que ver con toda la iglesia a lo largo de la historia? Esa es una pregunta. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué respondemos? ¿Solamente era temporal o atemporal? Es la pregunta. Ahora, ¿cómo debemos o cómo debe interpretarse en el siglo XXI? ¿Cómo debemos entender este pasaje en nuestro tiempo? Este es un mandamiento que escribió el apóstol Pablo. Ahora, ese mandamiento trae una pregunta. ¿Prohíbe el liderazgo femenino en todos los tiempos? ¿O está relegado al primer siglo? O sea, lo que el apóstol Pablo, otra vez, en otras palabras, la misma pregunta, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, este mandamiento en 2 Timoteo 2:12, prohíbe el liderazgo femenino en todos los tiempos, o lo está prohibiendo el apóstol Pablo aquí solamente en el primer siglo o solamente cuando Timoteo estaba en Éfeso. Es una pregunta. Ahora, otro argumento es también el requisito pastoral: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Puede tener relevancia local o incluso temporal. Sin embargo, cuando se sopesa o cuando se compara con el Nuevo Testamento, el feminismo dice: no parece ser una práctica paulina regular. O sea, en otras palabras, el pasaje de primera Timoteo 2:12, cuando comparamos este versículo con todas las enseñanzas de Pablo o en el Nuevo Testamento, el feminismo o los que promueven el feminismo, cuando lo comparan con el Nuevo Testamento, dicen, bueno, lo que Pablo dijo aquí a Timoteo no era algo que Pablo hacía en todos los lugares, o no era algo que Pablo hacía siempre, sino que solamente era algo que Pablo le dijo a Timoteo estando en Éfeso y en su tiempo nada más. Otra posición del feminismo o otro argumento del feminismo es que la prohibición de Pablo acá en 1 Timoteo 2:12 sostiene que este pensamiento estaba relacionado con el pensamiento rabínico.
O sea, lo que Pablo dice aquí, este texto estaba relacionado con el pensamiento rabínico y que lo que Pablo dice aquí está en conflicto con su pensamiento cristiano. Recordemos que Pablo, él mismo dice que era fariseo de fariseos, instruido en la ley, irreprensible. O sea, el Pablo viene de un trasfondo rabínico. Entonces, el feminismo, el feminismo, como digo una vez más, el feminismo que se profundiza en esto, sostiene que la prohibición de Pablo en 1 Timoteo 2:12, que ese pensamiento de Pablo allí está relacionado con el pensamiento rabínico. O sea, era algo que Pablo traía de su pensamiento del cual tenía antes. Y que ese pensamiento del cual el apóstol Pablo trae es un pensamiento que está en conflicto con el pensamiento ahora que Pablo tiene como cristiano. Y el feminismo, escuche, dice que Pablo pudo haber estado errado. O sea, el pensamiento rabínico pudo haber estado errado, lo cual lo asocian con 1 Timoteo 2:12. O sea que este versículo dicen que Pablo pudo haber estado errado cuando él dijo esto. Ahora, también otro promotor del feminismo que se llama Paul King dice que hay conflicto entre los pensamientos rabínico y cristiano de Pablo. O sea que Pablo tenía una lucha porque él perseguía a la iglesia antes, él perseguía a los cristianos. Y él ahora como cristiano, él ha recibido el evangelio de parte de Cristo, ha sido instruido por Cristo y ahora él se da cuenta de verdades que él no comprendía, que como fariseo él nunca hubiera aprobado. Entonces, los promotores del feminismo sostienen y dicen que había un conflicto entre los pensamientos de Pablo, en su pensamiento rabínico y en su pensamiento cristiano. Y que esos dos pensamientos estaban en conflicto y que no puede haber armonía entre ellos. Ahora, eso es lo que sostienen los promotores del feminismo. Ahora, también, como ya dije, el feminismo sostiene eso. Ahora, escuche esto. En 1 Corintios capítulo 11, este es un pasaje muy importante y hermoso cuando uno lo reflexiona y lo medita. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Dice el apóstol Pablo: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, el feminismo, entonces, cuando lee este pasaje y ve y dice, bueno, acá dice que el varón es cabeza de la mujer, o sea, el hombre es cabeza de la mujer. Cuando los promotores del feminismo vienen a este versículo y lo leen, ellos dicen que el significado de la palabra griega que se traduce como cabeza es fuente y no cabeza. O sea, ellos dicen que la palabra griega que aparece aquí no es cabeza, sino que es fuente. Entonces ellos dicen que en la teología feminista, o sea, en ellos cuestionan con frecuencia el significado de esta palabra. Ellos vienen y dicen, bueno, la palabra que aparece allí como cabeza no es cabeza, sino que ellos dicen
esa palabra debiera entenderse como fuente, como fuente. Entonces, en ese caso, como vemos acá nosotros, la traducción dice que el varón es cabeza de la mujer. Y entender lo que el feminismo promueve, eso llevaría a la conclusión de que no hay entonces una diferencia. Pero cuando lo leemos, como dice, el varón es cabeza de la mujer, eso claramente nos da a entender de que el hombre tiene un liderazgo sobre la mujer. Eso nos enseña claramente que el varón tiene un liderazgo sobre la mujer. Entonces, pero según argumentan los promotores del feminismo, la palabra cabeza no debe entenderse como gobernante, sino como fuente. Y dicen, bueno, Cristo proviene de Dios. Él es el unigénito del Padre. Cristo como agente de la creación. Él hizo al hombre y que la mujer provino del hombre. Y entonces, lo que ellos dicen entonces es que el hombre es la fuente de la mujer, por lo cual ella fue creada de él. Entonces, deberíamos, dice el feminismo, entender eso como fuente de que Dios es la fuente de Cristo. Si cambiáramos la palabra cabeza por fuente, diría entonces, pero quiero que sepáis que la fuente de todo hombre es Cristo, y la fuente de la mujer es el hombre, y la fuente de Cristo es Dios. Si lo entenderíamos como dice el feminismo, de que lo entiende como fuente, entonces diría así, ok, entonces, ahora esto es algo que yo meditaba mientras reflexionaba en esto. Ok, Pablo aquí está tratando un tema. Y el apóstol Pablo utiliza este argumento. No, él no está enseñando únicamente que el propósito de Pablo no es decir Cristo es la cabeza del hombre, Dios es la cabeza de Cristo. Ese no es en sí el sentido o lo que Pablo quiere traer aquí. Lo que Pablo está enseñando aquí utilizando este argumento Pablo utiliza este argumento y por eso dice en el verso 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. Ahora, si en todos los versículos o en todas las palabras que aparece la palabra cabeza, yo la cambio por fuente como promueve el feminismo, diría así. Verso 4, primera a Corintios 11:4, diría entonces, todo hombre que cubre su fuente mientras ora o profetiza, deshonra su fuente. O sea que no hay sentido. No hay sentido. ¿Cómo que todo hombre que se cubra su fuente mientras ora o profetiza, deshonra su fuente? Y el verso 5, si sigo con esa idea, diría, pero toda mujer que tiene la fuente descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su fuente, porque se hace una con la que está rapada. O sea que no tiene ningún sentido cambiar la palabra cabeza por la palabra fuente, porque no coincide, no tiene ninguna lógica. Entonces, no puede entenderse la palabra cabeza como fuente, como promueve el feminismo. Y ya para ir terminando esta primera parte, otra posición que sostiene el feminismo es
que hay igualdad de funciones con base en Gálatas 3:28. El feminismo sostiene que hay igualdad de funciones con base en Gálatas 3:28. Y en Gálatas el apóstol Pablo escribe y dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, el feminismo dice, bueno, Pablo dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces el feminismo viene y toma este texto y dice, bueno, acá utilizando este texto entonces, no hay diferencia en las funciones del hombre y la mujer. No hay diferencia. Entonces, en la teología feminista o lo que es el feminismo, los versículos que vimos, primera a Timoteo 2:12, primera a Corintios 11:3, donde habla de que el varón es cabeza de la mujer, el feminismo interpreta estos dos pasajes utilizando Gálatas 3:28. Dice, bueno, primera Corintios dice que el varón es cabeza de la mujer. Primera a Timoteo 2:12, el apóstol Pablo da una prohibición y hace una diferencia. Pero Gálatas 3:28 dice que no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Entonces eso quiere decir que no hay ninguna diferencia a la hora de ejercer funciones en el liderazgo, en el ministerio. Entonces el feminismo interpreta este pasaje así, a la luz de Gálatas. Entonces, un promotor del feminismo, que es Paul King, él dice, aquí tenemos lo que puede ser la primera expresión de una conciencia inquieta por parte de un teólogo cristiano a favor de la subordinación de la mujer respecto al hombre. O sea que está diciendo entonces que Pablo tenía dos pensamientos, un pensamiento rabínico y un pensamiento cristiano, un pensamiento judío de judaizante y un pensamiento cristiano. Entonces el feminismo dice que Pablo enseñó la sumisión mutua. O sea, los feministas dicen, los que promueven el feminismo, promueven que en Efesios 5:21, Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, el feminismo entonces dice que Pablo enseñó la sumisión mutua. O sea que dice entonces acá que la sumisión es mutua y que no hay ninguna diferencia. Y que no hay ninguna diferencia a la hora de sometimiento entre varón y mujer. Entonces, esto es algo que yo pues quería compartir en esta primera parte, lo que es analizando, o este es un análisis del feminismo evangélico, lo que se promueve de parte en muchos lugares o ministros cristianos o congregaciones cristianas. O sea, se promueve esto, que para hacer una conclusión de esta primera parte,
O sea, muchos enseñan entonces que la Biblia no enseña que el hombre gobierna a la mujer, que el feminismo promueve entonces que el modelo o las pautas de liderazgo en el Nuevo Testamento no son aplicables a todos los tiempos, ni lugares, ni épocas. Y tampoco que las mujeres, o sea, ellos dicen que las mujeres fueron líderes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Otra cosa que, en conclusión de lo que hemos hablado, es que la prohibición de Pablo en 1 Timoteo 1:12 era temporal y local, que solo se refería a Timoteo y a Éfeso. Otra cosa en conclusión es que lo que Pablo prohíbe en 1 Timoteo 1:12, 1 Timoteo 2:12, es que esa prohibición estaba relacionada con el pensamiento rabínico que Pablo tenía y que ese pensamiento estaba en conflicto con el pensamiento cristiano, porque Pablo dice que no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Entonces, el feminismo enseña entonces que Pablo tenía ese conflicto en sus dos pensamientos. Otra cosa es que la prohibición de Pablo se debía que, por ejemplo, que Pablo estaba teniendo esa lucha y que ese pensamiento que Pablo da podía haber estado errado, que Pablo pudo haber cometido un error en decir lo que le dijo a Timoteo. Y en una reflexión más, otro punto de la reflexión, de la conclusión, es que el feminismo promueve la igualdad de funciones en el ministerio con base en Gálatas 3:28, utilizando Gálatas 3:28. Entonces, esta solo es una primera parte y espero en Dios poder continuar con otros puntos más que tienen que ver con el feminismo evangélico. Y pues yo creo de todo corazón que Dios utiliza a quien Él quiere usar, que Dios es soberano, que Dios llama a quien Él quiere, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Y que yo creo con todo el corazón que Dios en su palabra nos ha reflejado su voluntad. Y por ello comencé con el versículo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, verso 16. Y termino con el versículo que comencé. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo dice esta traducción. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuán hermosa esta traducción. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios
Y dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea, la Biblia nos enseña lo que es verdad. Los pasajes que hemos visto son la voluntad reflejada de parte de Dios. Fueron inspirados por Dios los versos que vimos. Y todo ello fue inspirado por Dios para enseñarnos lo que es verdad. Y también dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, la Biblia nos enseña cuando estamos bien y cuando estamos mal. La Biblia nos enseña si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Y también dice esta versión. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y ese es el propósito por el cual yo estoy analizando el feminismo evangélico. El propósito es que comprendamos cuál es la verdad de la palabra de Dios, qué nos dice en la Biblia. Y como dice esta traducción, la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y dice el último versículo, Dios la usa para prepararnos, para capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Y ese es el propósito por el cual he compartido esta reflexión, este análisis. Esta es la primera parte. Aún faltan otras partes más que serán de mucha bendición para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga.